Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Hoy nos encontramos a sábado 4 de noviembre del 2023, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. También dándole gracias a Dios por este regalo de un día más de vida que nos permite a ti y a mí hacer este video. Que gracias a su gran amor y su misericordia que nos lo ha regalado. Y la Santísima Virgen María, también nuestra Madre, que gracias a su obediencia que le dijo sí al Señor, hágase en mí según tu palabra, que tenemos a el Salvador. Por lo tanto, ella tiene su lugar privilegiado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida y especialmente en nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por lo tanto, les decimos gracias, gracias, gracias. Y también pidiéndote que te quedes hasta el final a mirar completito el video. Si tú consideras que te has beneficiado, pues compártelo con las demás personas. De antemano, gracias. Y para ti, mi manera en que te agradezco, que te digo gracias por mirar estos videos y regalarme tu tiempo. Esto es con mucho cariño, con mucho respeto, especialmente para ti. Tres, 4, 5 y 6. Así de que, sin más, vamos a comenzar con el compartimiento del día de hoy al sonido de la campanita. ¿Qué te voy a compartir hoy? Pues te quiero compartir una, ¿cómo se dice? Este sacerdote, bueno, que yo en mi humilde opinión, para mí es un gran sacerdote, uno de los primeros sacerdotes que empecé yo a escucharlo, como lo que él predicaba, y me gustó mucho su predicación, su explicación, que lo considero un sacerdote muy, muy sabio. Él es de Colombia y es de la renovación carismática, pero bueno, en mi opinión, simplemente es buen sacerdote y les quiero compartir uno de sus libros de donde nos habla de... El título del libro se llama Exorcicemos el Mal. Es el padre Carlos Triana de Colombia. Y quiero compartirle, aprendamos las estrategias de Satanás, sobre todo de hoy en día, hoy, todo lo que estamos mirando que está pasando. Y vamos a mirar, vamos a empezar, poner mucha atención. Ya no sé ni con cuáles lentes veo mejor. A ver. Vamos a empezar, poner atención. Y dice así, voy a empezar voy a tratar, es un libro corto, voy a tratar de leerlo completo porque si no, como que si lo hago en episodios, como que la gente pierde el interés o les da flojera. Y yo digo, es mejor compartirlo completito. Al cabo no es muy largo. El que quiera aprender, se quedará. Y el que no, pues se enfadará. Eso es decisión de cada persona. Yo nada más les estoy compartiendo porque me parece muy interesante e importante saber las estrategias
de Satanás. Y empecemos con lo que dice aquí el padre que escribió, y dice así. La introducción dice: sé perfectamente que el diablo es el padre de la mentira, pero sé también que cuando la autoridad de la iglesia le ordena en los exorcismos decir la verdad, él está forzado a obedecer. Entonces dice, Cristo dijo: hoy y mañana seguiré expulsando demonios. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 32. Pero también dijo: en verdad les digo, el que cree en mí, ese hará también las obras que yo hago, y las hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. Esto nos lo dice en Juan capítulo 14, versículo 12. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. Y dice: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y aunque beban algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 17-19. Y dice: con la fe puesta en la palabra de Dios, exorcizamos el mal por medio de la llamada pastoral de liberación. Y dice el Padre: de eso trata este librito. Por eso le digo, estos son los libros que él, uno de los muchos que ha escrito. Estos fueron de los primeros que yo lo conocí y empecé a saber de él. Y dice, de eso trata este librito. Dice: ante un mundo enfermo, dividido, violento y agresivo, invadido de mal por todas partes, se impone una pastoral de liberación. En muchos grupos y ambientes eclesiales se ha venido desarrollando este tipo de pastoral, no sin problemas e incomprensiones. Quiera Dios que esta catequesis sirva de ayuda para que por medio de la pastoral de liberación contribuyamos a exorcizar el mal que se enseñorea en el mundo, en nuestras naciones, en nuestras familias y en nuestros corazones. Dice: para mi querido Jesucristo, mi verdadero bien, a quien quiero ver siempre vivir y reinar en el corazón del mundo. Esto dice en la introducción del libro que escribió el padre Carlos Triana. Y dice: ¿cuáles son las estrategias de Satanás? Pongamos atención. Tú allá que me estás mirando y yo acá. Pongamos atención para después de que finalice todo el contenido del libro, tú tengas ya el conocimiento de saber cuáles son las estrategias que Satanás utiliza para que caigamos en la mentira, en la trampa. Y con lo que tú aprendas a través de este contenido del libro, tú puedas ayudar a las demás personas con este conocimiento que tú estás recibiendo para poder ayudar a los demás. Cuando escuches ciertas cosas, cuando veas a las personas cómo están actuando, de qué manera están comportándose, y tú sepas identificar y puedas decirles a las personas que eso no es un comportamiento de ser un hijo de Dios. Pongamos mucha atención y te voy a compartir las número 1, estrategias de Satanás. Y dice: llegamos al tercer milenio no tan civilizados como parece, ni tan racionalistas como nos imaginamos. El hombre de este comienzo de siglo vive
lleno de prácticas supersticiosas y mágicas, subyugado por lo esotérico. Carga talismanes, amuletos, le hace culto al demonio, consulta a los adivinos, a los espiritistas, a los médiums, lee horóscopos, paga por sesiones de quiromancia, por la lectura del tarot y de la ceniza del cigarrillo, cree en la astrología, en la brujería, en los maleficios diabólicos, se deja seducir por la nueva era y otros gnosticismos. Y lo más grave es que aún muchos cristianos están involucrados en todas estas estrategias de Satanás. Y la pregunta que dice el Padre: ¿cómo entender que en un mundo donde se desarrolla el pensamiento científico y racional se constate una difusión de actividades mágico-ocultistas? ¿Será que se está cumpliendo hoy más que nunca la palabra bíblica donde dice: va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír? Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Esto nos lo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, 4. Dice el Padre: esas son cosas que vienen de Satanás y que esclavizan a los hijos de Dios. Pues todas esas prácticas son estrategias del demonio y no se explican sin una influencia del padre de la mentira, que ya sabemos quién es. Esto nos lo dice en Juan capítulo 8, versículo 44, que siempre desvía al hombre de la verdad y lo conduce al error y al mal. Eso nos lo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice: es contradictorio ser cristiano y vivir sometido a las estrategias de Satanás. Es necesario renunciar a esas falsedades de los demonios que son incompatibles con la salvación eterna. Porque el Espíritu Santo nos declara que no podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, y que es imposible comer en la mesa de Dios y en la mesa del diablo. Eso nos lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20-21. Si desean comer en la mesa del Rey del cielo y beber en su copa, renuncien absolutamente a la mesa del infierno y a la copa de los demonios. Continúa diciendo el Padre: asistimos pues hoy a un regreso impresionante de prácticas mágicas y de referencia esotérica. Se confirma así lo que dice el Vaticano II acerca de la lucha que la humanidad debe enfrentar contra los poderes del mal. Porque el tentador buscará continuamente obstaculizar la plena realización del proyecto salvífico de Dios en la historia. La historia universal se viene a reducir a una dura contienda contra los poderes de las tinieblas. Batalla que empezaba desde el principio del mundo se prolongará hasta el último día. Por eso el hombre comprometido en esta batalla
tiene que combatir continuamente para seguir el bien, solo a costa de grandes esfuerzos, y con la ayuda divina podrá establecer la unidad en sí mismo. Dice, a estos magos, adivinadores, mistificadores, hay que llamarlos falsos profetas, falsos iluminados, estrategas del demonio que están creando una especie de cultura de lo esotérico. O si se quiere mejor, con términos capitalistas, una industria de la magia. La causa de todo esto en América Latina es quizás la angustia ante tanto sufrimiento y pobreza, las situaciones de miedo y el drama del dolor que produce la injusticia, y sobre todo la falta de una profunda catequesis y formaciones cristianas. Dice el padre, continúa, justamente nuestros obispos analizan las manifestaciones religiosas en nuestro continente y dicen, observamos otras formas religiosas o pararreligiosas con un conjunto de actitudes muy diferentes entre sí que aceptan una realidad superior. Espíritus, fuerzas ocultas, astros, etc., con la cual entienden comunicarse para obtener ayuda y normas de vida. Se refieren a los grupos esotéricos que buscan una iluminación especial y comparten conocimientos secretos y un ocultismo religioso. Tal es el caso de corrientes espiritistas, rosacruces, gnósticos y teósofos, etc. Una multitud de centros de cura divina o atención a malestares espirituales y físicos de gente con problemas y pobre. Estos cultos terapéuticos atienden individualmente a sus clientes y reconocen que entre las principales causas de la proliferación de estos grupos o movimientos está la crisis social que suscita una angustia colectiva y el distanciamiento de la iglesia de algunos sectores. Dice, todas estas formas generales de superstición en un mundo racionalista hablan de la precariedad de nuestra época, hablan de un hombre que se encuentra vacío en medio de un sistema capitalista salvaje y de una sociedad de consumo que lo ha llenado de cosas, pero no de plenitud. Habla de un hombre que busca incansablemente seguridad, salvación y sentido a la vida. Continúa el padre diciendo, de veras, no sabemos si nuestro mundo es civilizado o primitivo. Satanás, con su gran astucia, ha venido atacando permanentemente a nuestras familias, a nuestros niños y jóvenes. ¿Por medio de qué? De la música, de la internet, de los cómics, de las películas. Es verdaderamente un buen estratega. Y nos ha llevado no solo al pecado, sino a la tentación, a la opresión y obsesión, sino en algunos casos a la posesión. Él quiere adueñarse del mundo y de los hombres. Él quiere corrompernos. Él quiere impedir que vivamos en gracia. Él quiere hacer vana la muerte y resurrección de Cristo. Él quiere
que nos perdamos eternamente, pues nos tiene envidia porque Él perdió la gloria que ahora se nos ha prometido a todos. Y por eso se ha inventado una cantidad de estrategias por medio de las cuales nos esclaviza, nos enferma física, psíquica y espiritualmente, nos deprime, nos entristece, nos hace idólatras, traidores y apóstatas. Continúa diciendo el Padre: el cristiano, ante las estrategias de Satanás, ¿cómo nos comportamos nosotros los cristianos ante las mentiras de Satanás y que no las detectamos? No miramos las señales. Y aquí nos está diciendo el Padre y nos pregunta: ¿qué actitudes cristianas tomar ante las estrategias de Satanás? Aquí nos va a decir él cómo. Y nos dice: en primer lugar, reconozcamos que las prácticas esotéricas, ocultistas, generalmente buscan fines deshonestos y peligrosos para la integridad física y psíquica de las personas, para su vida moral, religiosa y espiritual. Los medios que utilizan son regularmente ilícitos. No se necesita ser cristiano para rechazar todo esto. Una razón elementalmente educada lo comprende con facilidad. Un cristiano bien formado sabe que, aunque las vías mágicas y esotéricas se presenten como caminos de salud, la única puerta de las ovejas y el único camino de salud es Jesucristo. Nos dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Eso nos lo dice en Juan capítulo 14, versículo 6. Dice: ir por otro camino es haber tomado la senda equivocada. No hay ningún nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solo el nombre de Jesús. Esto nos lo dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Continúa el Padre diciendo: un cristiano elementalmente catequizado sabe que la magia, las supersticiones, el esoterismo minan las raíces de la fe y su significación auténtica. Muchos movimientos pseudo religiosos de carácter orientalista y aquellos de ocultismo, adivinación y espiritismo minan la fe y causan desconcierto en las mentes. Dan soluciones falsas a las grandes interrogantes del hombre, su destino, su libertad y el sentido de la vida. El bautizado rechaza toda forma de práctica mágica en la medida que ellas constituyen una desviación de la verdad revelada, contrarias a la fe en Dios creador y al culto exclusivo que les es debido, y porque se oponen al reconocimiento de Jesucristo como único Redentor, al don del Espíritu, y por tanto contrarios a la profesión de fe y peligrosos para la salvación, y porque son una explotación del hombre a todo nivel. Dice: Dios tiene la idolatría como abominación, porque ella rinde a la criatura los honores soberanos que se deben solamente al Creador. Los cristianos pues no pueden aceptar las estrategias de Satanás, porque Dios es primero.
Un cristiano no puede pensar que su vida está dominada por fuerzas ocultas, manipulables por ritos mágicos, o que su futuro está escrito de antemano en los movimientos de las constelaciones. La magia reemplaza a Dios por las escrituras. La magia reemplaza a Dios por las criaturas, y aceptarlas representa sucumbir a la tentación diabólica de postrarse ante el poder de fuerzas extrañas. Recordemos que de esa misma tentación Jesús salió victorioso. Y nos continúa diciendo el Padre: el cristiano no debe ni jugar con candela, coquetearle a ciertas prácticas esotéricas como jugar a la ouija, hacerse leer la mano, la ceniza del cigarrillo, leer horóscopos, asistir a sesiones de espiritismo, hacerse limpias, ponerle velas a la Santa Muerte, o pretexto de curiosidad de que es un juego, de que no tomo nada en serio, de que es una probadita. Este es el primer paso que dan las personas que quedan atrapadas en las estrategias de Satanás. Ni darle su alma al diablo, haciendo un pacto personal con él. Algún día de depresión, de tristeza, de angustia, de miedo, de decepción o de desesperación, todos podemos tener esos días, pero la solución no es darle el alma al diablo, ni ingresar a una secta satánica, pues esto sería el colmo. Pertenecemos a Cristo cabeza, somos suyos. Él nos compró con su sangre, somos miembros suyos, parte de su cuerpo, que es la iglesia. Por tanto, no podemos ser miembros de una secta de Satanás. Continúa el Padre diciendo: por estos tres medios se entra al mundo de Satanás. Su mundo enferma, apesta, produce desazón por la vida, da ganas de suicidarse, de blasfemar contra Dios, de odiar la iglesia. Este mundo nos hace perder los sentimientos más nobles, los valores, la dignidad, la vida interior y la salud física y espiritual. Fíjense, ahí están las señales. Continúa el Padre diciendo, ahora nos va a explicar, nos va a hablar donde dice: la Escritura condena las estrategias de Satanás. Y aquí nos dice el Padre: el pueblo de Israel ha sido llamado en medio de otros pueblos a vivir la alianza, esto es, a convertirse en el pueblo de Yahvé y aceptar a Yahvé como su único Dios. El pueblo está pues llamado a abandonar todos los ídolos y a no contaminarse con las prácticas mundanas de las culturas vecinas. Por eso, el Antiguo Testamento es muy duro con respecto a las prácticas mágicas y legisla cosas como estas. Dice: no dejes con vida a ninguna hechicera. Esto nos lo dice en el libro del Éxodo, capítulo 22, versículo 17. El hombre o la mujer que estén poseídos por un espíritu o que practiquen la adivinación serán muertos a pedradas y serán responsables de su propia muerte. Eso nos lo dice en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 27.
no recurran a espíritus y adivinos. Dice, continúa el Padre diciendo, no se hagan impuros por consultarlo. Nos dice el Señor, yo soy el Señor su Dios. Eso nos lo dice en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 31. Y si alguien recurre a espíritus y adivinos y se corrompe por seguirlos, yo me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de entre su pueblo. Eso nos lo dice en el libro de Levítico, capítulo 20, versículos 6-7. Y continúa diciendo, si aún tu propio hermano, o tu hijo, o tu hija, o tu esposa amada, o tu más íntimo amigo, te empuja en secreto a dar culto a otros dioses que ni tú ni tu padre conocieron, no te sometas a sus deseos ni le hagas caso, ni siquiera tengas compasión de él. No le tengas lástima, ni lo encubras, y tú serás el primero en levantar la mano contra él, y después de ti hará lo mismo todo el pueblo. Apedréalo hasta que muera, por haber querido apartarte del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. De esta manera todo Israel lo sabrá y tendrá miedo de volver a cometer una maldad como esta. Esto nos lo dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 6-11. Dice, para la fe del Antiguo Testamento la razón es obvia. Solo Dios es el Salvador. No hay salvación fuera de Él. Y nos dice, solo yo soy el Señor. Fuera de mí, nadie puede salvar. Esto nos lo dice en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 11. Y nos dice, no hagan caso a esos profetas, adivinos o intérpretes de sueños, ni a los hechiceros que pretenden predecir el futuro y les aconsejan no someterse al rey de Babilonia. Eso que les dicen es mentira. Y lo único que van a conseguir ustedes es que los destierren de su país y que yo los disperse y mueran. Eso nos lo dice en el libro de Jeremías, capítulo 27, versículo 9. Dice, yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, les advierto esto: no se dejen engañar por los profetas y los adivinos, que viven entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les anunciarán en mi nombre es mentira. Yo no los he enviado. Yo, el Señor, lo afirmo. Eso nos lo dice en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 8-9. Yo no dejo que se cumplan las predicciones de los profetas. Yo hago que los adivinos pierdan la razón. Yo hago que los sabios se contradigan y que sus conocimientos resulten pura tontería. Eso nos lo dice en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 25. Los adivinos y magos no salvan, por el contrario, producen males peores. Sigue con tus hechicerías y con las muchas brujerías que has practicado desde tu juventud. A ver si te sirven de algo, a ver si logras que la gente te tenga miedo.
has tenido consejero en abundancia hasta cansarte. Pues que se presenten tus astrólogos, los que adivinan mirando las estrellas, los que te anuncian el futuro mes por mes y que traten de salvarte. Pero mira, son iguales a la paja, el fuego los devora, no pueden salvarse de las llamas, porque no es un fuego de brasas para sentarse junto a él y calentarse. En eso pararon tus hechiceros, con los que has tenido tanto trato toda tu vida. Cada uno por su lado siguió su falso camino y no hay nadie que te salve. Eso lo dice en el libro de Isaías, capítulo 47, versículos 12-15. Los trucos de magia fracasaron y la ciencia de que presumían quedó en ridículo, pues los que prometerían librar de temores y angustia a los hombres y enfermos estaban a su vez enfermos de un miedo ridículo. Ese nos lo dice en el libro de Sabiduría, capítulo 17, versículos 7-8. Y continúa diciendo el Padre: la magia es un gesto de rebelión con respecto de Dios y su palabra. Tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es aquel que lo desobedece. Eso nos lo dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Darse a la magia es como darse a la prostitución. Y dice: mi pueblo consulta pedazos de madera por medio de varas, practica la adivinación, dominado por la prostitución. Mi pueblo sigue caminos equivocados, se prostituye apartándose de su Dios. Eso nos lo dice en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 12, y en el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 6, y capítulo 3, versículos 2 y 3. Y continúa diciéndonos el Padre: el Nuevo Testamento también condena la magia como el Antiguo. Nos pide la fe en el único Salvador dado a los hombres. Esto nos lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y nos exige el rechazo de toda mentira, de toda mentalidad, y de todo comportamiento mágico. Eso nos lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 9 y capítulo 13, versículo 18-20. Porque hay una clara oposición entre el anuncio de la fe y la magia. Eso nos lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 12, capítulo 16, versículo 16-24. Y en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 9 al 13, y en el capítulo 19, versículo 18-20. Hace referencia a lo malo de la brujería y la quema de libros de los que, habiendo practicado la brujería, ahora se convirtieron a Jesucristo. Eso nos lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 6 al 12. Nos habla del encuentro entre el brujo Elimas y Pablo. Es cuando dice: este llama al brujo mentiroso, malvado, hijo del diablo y enemigo de todo lo bueno. Dice: ¿por qué no dejas de torcer los caminos rectos del Señor? Eso nos lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 16-24. Insinúa que los adivinos buscan hacer negocio y ganar dinero. Nos recuerda que los que adoran ídolos y practican la brujería son los que siguen los malos deseos de la carne y quedan descartados de la vida eterna. El Apocalipsis excluye
de la Jerusalén celestial a los mentirosos, brujos e idólatras de todo género, y por eso nos ruega imperativamente no pertenezcan ustedes al grupo de los cobardes y temerosos que son condenados y lanzados por una sentencia del cielo, junto con los incrédulos, los odiosos y los homicidas, los fornicadores, los que practican la brujería, los que adoran ídolos, a un lago lleno de fuego y azufre. Eso nos lo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21, 8. Y continúa diciendo en Marcos, en el Evangelio de San Marcos capítulo 3, versículo 27, nos muestra categóricamente que Jesucristo es el único capaz de entrar en la casa del hombre fuerte. O sea, atarlo y quitarle lo que le pertenece. Él ha vencido el mal. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Y ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas podrán separarnos del amor de Dios. Esto nos lo dice en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 31, 38, 39. Y nos dice el Padre, la gran recomendación del Nuevo Testamento es: no crean a todos los que les dicen estar inspirados por Dios, porque el mundo está lleno de mentirosos que dicen hablar de parte de Dios. Ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en los que son de este mundo. Eso nos lo dice en Primero de Juan, capítulo 4, versículo 1-4. Dice, y continúa el Padre diciéndonos, la iglesia rechaza las estrategias de Satanás. Aquí nos está dando la información de cómo la iglesia rechaza las estrategias de Satanás. Y nos dice el Padre, nuestra querida madre, la iglesia, que es la guardiana y depositaria de la verdad revelada, nos confirma en la fe cuando nos dice: todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. Esto nos lo dice en el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículo 10 y en el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 8. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Dice, todas las prácticas de magia o de hechicería, perdón un momento, déjenme agarrar un Kleenex. Continuamos.
Dice, todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitimita ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo. La Iglesia nos enseña todo lo anterior, porque sabe que los cristianos creemos no en la existencia de fuerzas ocultas que ejercen influencia sobre la vida de los hombres, sino en Dios y su acción personal y salvadora. Sino en Dios y su acción personal y salvadora. Por eso cristianismo y magia se contraponen, pues para nosotros creyentes, no hay ningún poder superior a Dios. El que acude a la magia es una persona que no confía en Dios, que no confía en un Dios personal y todopoderoso, providente y misericordioso como el nuestro, sino que se refugia en supuestas fuerzas ocultas, impersonales y sobrehumanas, y se entrega a esas pretendidas fuerzas a través de gestos y conjuros, amuletos, y tratando de sacarles beneficios por medio de fórmulas, rezos, etc. Dice, cuando los obispos en Puebla describen la religiosidad popular de Latinoamérica, señalan como aspectos negativos de tipo ancestral, que son superstición, magia, fatalismo, idolatría del poder, fetichismo y ritualismo. Ya en Medellín habían dicho que las expresiones de esta religiosidad pueden estar deformadas y mezcladas en cierta medida con un patrimonio religioso ancestral, donde la tradición ejerce un poder casi tiránico. Tiene el peligro de ser fácilmente influenciadas por prácticas mágicas y supersticiosas que revelan un carácter más bien utilitario y un cierto temor a lo divino, que necesitan la intercesión de seres más próximos al hombre y de expresiones más plásticas y concretas. Para explicar este patrimonio ancestral, Puebla afirma, no se puede desconocer en América Latina la erupción del alma religiosa primitiva a la que se liga una visión de la persona como prisionera de las formas mágicas de ver el mundo y actúa sobre él. El hombre no es dueño de sí mismo, sino víctima de fuerzas ocultas. En esta visión determinista no le cabe otra actitud, sino colaborar con esas fuerzas o anonadarse entre ellas. De aquí la práctica de la hechicería
y el interés creciente por los horóscopos en algunas regiones. Esto lo pone entre paréntesis. Y continúa el padre diciendo, la Iglesia desde siempre ha condenado la magia y la considera como una de las vías que conducen a la muerte porque está del lado de la idolatría. Por tal razón no admitía al bautismo ni a los magos, ni a los astrólogos, ni a los divinos. Ellos hacían cosas demoníacas. Y dice el Padre, nos dice, si un cristiano pone su confianza en estas prácticas y en tales pseudo religiones, es un idólatra, porque equivale a adorar lo que no es adorable y darle confianza absoluta a lo que es relativo. El bautizado rechaza toda forma de prácticas mágicas en la medida que ellas constituyen una desviación de la verdad revelada, contrarias a la fe en Dios Creador y al culto exclusivo que les es debido, y porque se oponen al reconocimiento de Jesucristo como único Redentor, al don del Espíritu y por tanto contrarios a la profesión de fe y peligrosos para la salvación, y porque son una explotación del hombre a todo nivel. Nuestros obispos nos animan recordándonos que la liberación de tales idolatrías es posible gracias al mismo Señor, fuente de toda liberación. Dios mismo es la fuente de liberación radical de todas las formas de idolatría, porque la adoración de lo no adorable y la absolutización de lo relativo lleva a la violación de lo más íntimo de la persona humana, su relación con Dios y su realización personal. Al Señor Dios adorarás, solo a Él darás culto. Todas esas prácticas mágicas y supersticiosas que rinden culto a esas fuerzas extrañas van contra el primer mandamiento. Son un pecado de idolatría. Son las estrategias de Satanás. Esto es... Aquí yo creo que lo voy a dejar. Voy a hacerlo, pues no queriendo, pero lo voy a ir haciendo. A continuación van a ser a lo mejor unos 2 videos, pero aquí para poder separar una cosa y otra y no se vayan a confundir y que le pongan más atención. Aquí lo que les comenté en este video del padre Carlos Triana es un sacerdote carismático de la Renovación Carismática de San Juan Eudes de Colombia, hace muchos años, cuando yo apenas empecé a ir a que me empecé a acercar a las cosas de Dios, como les he dicho en los primeros videos, y en los retiros que venía él, que lo empecé a conocer y a escuchar, y me empezó a llamar mucho la atención el conocimiento que él tiene, pues por lo que es una persona, un sacerdote muy preparado, y que en los retiros que se nos daba, pues traía sus libros para vender, y yo le compré varios, y he comprendido mucho a través de sus enseñanzas, de la manera en que él lo explica, sobre todo los temas que tocaba en los retiros,
de cómo te lo explica para que lo comprendas, te identifiques en las situaciones en que estamos viviendo en esto de lo que es de las cosas de Dios, la espiritualidad. Y pues simplemente me gustó mucho cómo he aprendido mucho de él. Y compré unos libritos y por eso se los estoy compartiendo. Esto se llama Exorcicemos el Mal, el padre Carlos Triana. Está delgadito. Nada más para irnos formando, sabiendo cómo las estrategias del enemigo. Entonces, aquí les compartí esto, en este video, las estrategias de Satanás, de qué manera él nos hace creer, cómo nos engaña en las situaciones donde estamos vulnerables, porque cuando volteamos a buscar en otro lado que no es a buscar a Dios, a pedirle a Él, porque lo único que le tenemos que pedir, como les digo siempre, es hablarle a Él, entregarle todos nuestros problemas, nuestras necesidades, es a Dios, no ir a buscar en otro lado. Pero todo lo demás que existe es del mundo y en el mundo se queda. Pero ahí está, muchas veces cuando estamos muy vulnerables en nuestra vida por las situaciones a que nos enfrentemos, y no buscamos a Dios porque nunca nos hemos acercado, no sabemos nada de Él. Por eso es que hago yo estos videos, para que nos empecemos a enamorar de Dios, pero a través de su palabra, empezando a leerla e ir también no nada más en la palabra de Dios, es ir buscando mucha información, mucha enseñanza de las personas que precisamente tienen ese conocimiento de la palabra. Y aparte, lo principal es poner en práctica lo que Dios nos dice. Y así es de la manera en que vamos a ir teniendo más hambre de saber de las cosas de Dios. Por eso es que cuando tú te empiezas a enamorar, pues te interesa más de saber de la persona. En este caso, lo principal es Dios. Es de la única manera en que vamos a saber de Él, enamorándonos de su palabra, lo vamos conociendo y queremos saber más y más y más y más. Pero lo importante es que lo que vayamos sabiendo lo vayamos poniendo en práctica. Entonces aquí el Padre nos está dando las señales de cómo el enemigo se mete, y nosotros no detectamos, no miramos las señales porque estamos vulnerables en cualquier parte en nuestra vida por situaciones que estemos pasando, y el enemigo cómo nos va acercando por todos lados y vamos creyendo que esas opciones que están ahí, que parece que como que nos hacemos que Dios no nos escucha, y vemos la alternativa y decimos no, pues aquí sí. Y el enemigo es tan astuto que muchas veces te complace porque es el padre de la mentira, te engaña y tú crees que es mejor que Dios, que Dios no te resolvió, pero de la otra manera sí. Y esa es la trampa del enemigo. Por eso es que aquí el Padre nos está hablando claramente las señales, cómo Él se va metiendo en nuestras vidas y cómo nos vamos desviando de Dios, nos vamos alejando de Él. Y aquí es la manera en que Él nos está dando a entender que estemos atentos a esas señales y no caigamos en la trampa, en la mentira. Pero por eso es que tiene uno que poner mucha atención, que no nos enfade estar escuchando todo lo que Él nos está diciendo, porque Él sabe lo que está diciendo y por qué nos lo está diciendo. No me acuerdo ya si es también exorcista Él, ya no me recuerdo, ya hace muchos años que no sé nada de Él, pero es un gran sacerdote. Entonces simplemente no perdemos nada con poner mucha atención, que esto es lo que verdaderamente no nos debe de enfadar, que no debemos de decir, ay, qué enfado estar escuchando tanta palabra, me enfado. No, cuando tú le vas poniendo interés y vas poniendo atención a lo que se está diciendo, no te enfada. Pero es cuando algo te interesa. Y eso yo lo considero muy importante, porque son las herramientas que se nos está dando para no estar pasando en esas situaciones de sufrimiento.
todo es la prevención. ¿Por qué? Porque están las señales antes de que pasen. Estamos viendo hacia dónde nos va a llevar aquello. Entonces, pero la decisión, como siempre digo, la decisión es de nosotros. Nosotros tenemos el libre albedrío de decir, quiero escuchar o no quiero escuchar. No me interesa. Hasta cuando no esté ya viviendo en una situación difícil, entonces sí quiero encontrar la ayuda, la solución. Cuando se nos está dando con anticipación la prevención para evitar todo ese sufrimiento. Pero la decisión es cada uno de nosotros los que decidimos escuchar o no escuchar. Así es de que el siguiente video que haga, porque esto es, nada más les había perdón en esto, las estrategias de Satanás, y el siguiente esto es cómo actúa Satanás, cómo nos pone las trampas y la estrategia de Satanás y el siguiente video va a ser las estrategias de Dios, cómo Dios sale en nuestra defensa. Por eso me pareció importante, primero, cómo actúa el enemigo, cómo nos engaña y cómo Dios nos salva. Ese va a ser el próximo video. Así de que por el día de hoy, misión cumplida con esta enseñanza de las estrategias de Satanás, y los espero en el próximo video, que me acompañen para saber cuáles son las estrategias de Dios para llevarnos por el buen camino, para salvarnos. Así de que, pues con esto me despido por el día de hoy. Misión cumplida. Espero les haya parecido interesante y vayamos poniendo más interés en saber más, cada día más, de las cosas de Dios, para que no nos agarre desaprevenido y estemos con la espada, bien protegidos con la espada de la fe, de que le creemos a Dios y Él es el único que está aquí para salvarnos, porque somos sus hijos, que Él pagó la deuda a precio de sangre, con sangre. Así de que nosotros, ¿de qué manera le vamos a devolver a Él ese amor tan grande que nos ha demostrado? Pues con ser obedientes, a poner en práctica lo que Él nos dice, cumplir con los 10 mandamientos y ser buenos, porque no nos queda otra. Tenemos que ser buenos. Siempre lo voy a decir. Se dice, es que el estar siendo bueno es muy aburrido, porque es nada más estar portándome bien y pues me enfado, eso no es vida. No, en realidad eso es vivir. No vivir la vida loca de la manera desordenada, porque eso nos va a traer la consecuencia, el estar encarcelado uno en el pecado, y que va a ser muy difícil salir, y de la única manera que vas a salir de todas maneras es agarrándote de la mano de Dios. Entonces, ¿quieres vivir esa experiencia de saber qué se siente andar viviendo la vida loca, y después de todas maneras para poder salir vas a tener que recurrir a Dios, lo que ahorita estás evitando? Pues la decisión es cada uno de nosotros. Pues sin más, me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore, aquí en California. Mi nombre es María López y misión cumplida por el día de hoy. Te espero en el próximo video. No me dejes sola, comparte los videos si sientes que te beneficias de ellos, y que me gustaría que dejaras tu comentario, qué has aprendido, qué no has aprendido, en fin. Pues que Dios te bendiga, que Dios te acompañe a ti y a toda tu familia. Bendición, y te espero en el próximo video. Adiós.